Es un mundo oscuro y peligroso. La gente tiene miedo de lo que no puede ver. Es la ignorancia lo que provoca el miedo. Secreto y seductivo. Estoy especialmente excitado en este momento. Siento un gran deseo. Se revitalizan con energía humana. Lo significa todo. Es muy espiritual. Y están sedientos de sangre. De pronto sientes un extraño deseo. No sabes lo que es, pero nada te satisface. Nada. Son vampiros modernos. Y viven entre nosotros. Creo que debemos ser responsables y asegurarnos de que esto se toma en serio. Muy en serio. Es un mundo fascinante y poco conocido. Si alguna vez conocéis a un vampiro, comprobaréis que es encantador, interesante y muy sociable. Son sus hábitos alimenticios los que pueden resultar desagradables. Un mundo mucho más cercano de lo que imaginamos. La vida secreta de los vampiros, episodio 1. La noche ha caído en Filadelfia, y en una popular discoteca de la ciudad, el baile de Drácula está en su apogeo. Miles de asistentes se alimentan de energía en una tentadora mezcla de fogosidad, seducción y peligro. La música que ofrecemos y la decoración del local nos producen una vibración oscura y sensual y nos anima a disfrutar de la noche. Para los patrocinadores, el baile no es más que una excéntrica fiesta de disfraces. Sí, casi todo es de eBay. En realidad, todo es de eBay. Una ocasión para ajustarse un corsé victoriano o un chaleco gótico. Es de cuero, eso es lo único que puedo decir. Es lo bueno que tiene. Te pones unas lentillas de color o unos colmillos postizos y al menos por una noche te conviertes en vampiro. El disfraz, el elemento teatral, es una forma de expresión muy poderosa. Cuando te ves bien, te sientes bien. Nada de prejuicios. Es divertido. Divertido y sofisticado. Desde películas recientes como Van Helsing, a éxitos de la televisión como Buffy cazavampiros y la exitosa novela La historiadora, el vampiro es quizás el icono más popular de la historia moderna. Yo lo llamaría el político perfecto, porque consigue llegar a todo el mundo. Cambia con los tiempos. Aunque el mito permanece vigente, su imagen era muy distinta hace siglos, cuando las leyendas sobre muertos vivientes servían para explicar ciertas calamidades o desdichas. En tiempos pasados, en Europa, por ejemplo, cuando surgía una plaga o una epidemia, cuando las cosechas se malograban o cuando el ganado enfermaba misteriosamente y moría, se culpaba a un vampiro. Algunas de esas leyendas persisten hoy en día. En Rumanía, un país con una tradición rica en relatos sobre vampiros, es posible encontrar pueblos donde las gentes aún creen en ellos. Se parece mucho al diablo. Es como si los espíritus malignos se hubieran apoderado de una persona muerta. Rumanía es la tierra del vampiro más famoso de todos. Drácula, de Bram Stoker. Novela victoriana llevada al cine en 1931 con Bela Lugosi como protagonista. Cuenta la historia de un conde inmortal que abandona su castillo de Transilvania en busca de amor y sangre. Es aterrador, pero también sensual. Es el amante prohibido, la fruta prohibida, alguien a quien no debes presentar en sociedad. El mito del vampiro sigue vigente en la actualidad porque en él se mezclan la sexualidad y la violencia. Drácula se ha instalado firmemente en la psique humana. Se podría decir que está en nuestra sangre. Aparece en el cine e incluso en Barrio Sésamo. La novela de Stoker es una obra literaria que parece haberse superado a sí misma, creando un mundo propio que se proyecta hacia afuera, convirtiéndose en algo real. Y creando muertos vivientes reales, que vagan entre la leyenda y la literatura, la realidad y la ficción, el terror y el humor. No solo es un mito,
sino que se va introduciendo en nuestro mundo real. Prueba de ello es la novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, de 1976. Empezamos a mirar al vampiro como un ser deseable. La gente empieza a alejar su imagen de la del malvado criminal que ataca a los humanos y se dice: estaría bien, sería estupendo ser un vampiro y vivir eternamente. Es inmortal, fuerte e influyente. En mi opinión, sobrepasa a Superman. Si Drácula es admirable, ¿por qué no le veneramos? La imagen moderna de esta criatura nocturna ha sido acogida por una cultura alternativa. Son personas que han adoptado su imagen y estilo de vida, incluso sus afilados caninos. Creo que el movimiento vampírico actual es una interpretación moderna de los mitos colectivos de la historia. Hemos tomado diversas influencias y hemos descubierto muchas formas de expresarnos. Es más atractivo ser inmortal y tener poderes sobrenaturales que ser un ciudadano normal que trabaja de 9 a 5. Creo que es una moda. Te pones los dientes, las lentillas y la ropa y acudes a una cita. Pero para algunos es algo más que una cuestión de moda. Aseguran que ellos lo viven realmente. Dicen que son auténticos vampiros con una necesidad real de alimentarse, de nutrirse de la energía vital de otros seres humanos. Soy una persona normal, no soy una criatura sobrenatural ni duermo en un ataúd. No voy por ahí volando como un murciélago. Me encantaría aprender a hacerlo, me ahorraría el billete de avión. Raven, de la que solo podemos ver su silueta, insiste en que su vampirismo no es una elección, sino una necesidad. Asegura que tiene que beber sangre humana para mantenerse saludable. No es cuestión de gusto. Si no bebiera sangre humana, me desmoronaría. Los que se consideran vampiros de los tiempos modernos son personas que necesitan absorber energía humana de forma regular, ya sea a través de la sangre, como el vampiro sanguíneo, o a través del prana o energía vital, como el vampiro psíquico. Michelle Belanger, autora de un ensayo sobre el vampirismo, no es bebedora de sangre. Se define a sí misma como vampiresa psíquica. El vampiro psíquico es el que se alimenta de energía. En chikun esa energía se llama chi. En sánscrito prana. Es la fuerza más importante que te surge del corazón cuando practicas yoga. Lo crean o no, las personas que aseguran ser vampiros sanguíneos o vampiros psíquicos se encuentran por todas partes. En tiempos antiguos, las comunidades de vampiros eran organizaciones secretas. Se reunían en secreto y no permitían la entrada a los extraños. Pero hace tiempo que ya no es así. Si conocieran a Lady C.G. trabajando en su jardín, ¿pensarían realmente que es una vampiresa bebedora de sangre? Los sanguíneos necesitan sangre. Es un elemento básico. Si eres vampiro y no bebes sangre, no eres sanguíneo. No existe un perfil de la persona que siente atracción por los vampiros o que se afilia a la cultura alternativa de los vampiros. Es un error pensar que todos son góticos o que son de un tipo determinado. Catherine Ramsland es profesora de psicología forense en la Universidad de Sales. Ha escrito varios libros sobre vampiros, incluso una guía de las obras de Anne Rice. En los años 90 se infiltró clandestinamente en el mundo de los vampiros modernos. Para su sorpresa, la comunidad no solo era numerosa, sino muy diversa. Hay amas de casa, hombres de negocios, corredores de bolsa y todo tipo de individuos que, por alguna razón, sienten atracción por los vampiros. Aunque es imposible saber cuántas personas se definen como vampiros, existen grupos llamados casas o coven que se localizan en Internet y están por todo el mundo, desde Estados Unidos a Canadá, de Europa a Asia. No es ninguna sorpresa que esta cultura alternativa sea tan amplia e internacional, porque la imagen tiene mucho que ver con lo que somos como seres humanos. Actualmente muchos vampiros modernos viven con toda normalidad. Vivimos la vida que hemos elegido. Vlad y Sky son una pareja que exhibe públicamente su vampirismo. Siempre ha formado parte de mí, toda mi vida, y es algo muy espiritual. Es precioso.
Lo más asombroso que se pueda imaginar. Otro miembro destacado del mundo de los vampiros es Padre Sebastián, que se dedica a promocionar noches vampíricas en grandes discotecas. Si vas a una fiesta de vampiros, tienes la diversión asegurada. Su amigo, Padre Lestat, es propietario de una boutique de moda gótica famosa por vender colmillos a medida. Mucha gente quiere llevar colmillos, pero no que llamen la atención. Son algo personal. No quieren que lo sepa la gente. Algo como los llevo, pero no lo sabes. El rostro más conocido del vampirismo moderno es el de Tom Henry. Apareció en un reality show de la televisión estadounidense y desde entonces se ha convertido en la primera celebridad vampírica. Me parece muy extraño que la gente sienta curiosidad por mí. ¿Por qué sienten curiosidad por algo que ha sido siempre ignorado e incluso rechazado? Es algo que existe desde hace miles de años. Miles de años y miles de secretos. Quienes se reconocen como vampiros, ¿pueden en verdad absorber la energía de otros? Y si es así, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo absorbemos la energía? Bueno, ese es nuestro pequeño secreto. Respecto a todo lo oscuro y sombrío, se puede decir que la gente tiene miedo de lo que no puede ver tan solo porque no lo comprende. Algunos vampiros modernos como Michel Belanger creen que ha llegado el momento de conceder a los extraños, a los mundanos como ellos los llaman, la oportunidad de saber lo que significa realmente ser un vampiro. Aún existen miembros de la comunidad que piensan que deberíamos permanecer en las sombras sin darnos a conocer, porque nadie podrá comprendernos ni aceptarnos. Sin embargo, cada vez hay más vampiros dispuestos a mostrarse como son. Los vampiros somos encantadores. Uno de nuestros dones es la capacidad para adaptarnos y podemos utilizar nuestro encanto para eso. Algunos permiten a los extraños presenciar sus rituales y prácticas secretas. Cuando me alimento lo noto, lo paladeo, puedo sentir cómo baja por mi garganta. Los vampiros están decididos no solo a vivir entre nosotros, sino a hacerlo abiertamente, sin tener que esconderse de los demás. En este momento, miles de personas se conectan a mi página web y el número seguirá aumentando. Existe una comunidad creciente de personas que está saliendo, entre comillas, del ataúd. Los hijos de la noche por fin salen a la luz. Desde una reunión íntima alrededor del fuego hasta una pista de baile, los vampiros están por todas partes y forman una comunidad diversa y muy moderna. Pero también comparten una historia común y compleja. Algunos la aceptan. Tenía que comprenderlo para saber lo que estaba pasando. Necesitaba comprobar por mí misma que no era algo que estaba en mi cabeza. Así que estudié diferentes tradiciones del mundo. Otros la rechazan. Se oyen muchas leyendas, pero lamento decir que son falsas. En mi opinión, es más importante enfrentarse a la realidad de las cosas, a la pura realidad. Comprender esa realidad a veces no es tan fácil. Desde Pensilvania hasta Transilvania, en el mundo de los vampiros se mezclan realidad y fantasía, mito e historia, ligados por el más básico de los sentimientos humanos. Los vampiros encarnan de una forma visceral y dramática nuestro miedo más profundo a los sepulcros y la muerte. El interés humano por todo lo relacionado con la muerte viene de antiguo. Nuestros primeros antepasados pasaban la vida cazando y recolectando, pero a la caída del sol es fácil imaginar que las historias sobre vampiros cautivaran sus mentes. La creencia en los vampiros es un reflejo del miedo primitivo a la muerte. Los muertos se levantarán de sus tumbas y destruirán el reino de los vivos. Desde el principio, la sangre era la clave. Hay fantasmas bebedores de sangre, cabezas voladoras que beben sangre. Hay muchos tipos de vampiros. Los templos no parecen un lugar apropiado para conectar con la antigua creencia en los vampiros. Pero la religión y el folclore siempre han compartido un interés común por la sangre. Un interés que lleva incluso hasta Tierra Santa y hasta el Antiguo Testamento.
El cristianismo adoptó ese concepto. En la misa, durante la comunión, los fieles comen el cuerpo y beben la sangre de Cristo. Así que la idea de que la sangre es algo sagrado, algo mágico, algo poderoso, está muy enraizada en muchas culturas. Los antiguos miedos dieron lugar a estas creencias. Pero se necesita un entorno muy particular para que surja un vampiro. No el vampiro seductor de la gran pantalla, sino el vampiro original. El vampiro de la Europa del Este es un ser absolutamente repulsivo. El espíritu inquieto de un muerto que sale de la tumba por la noche y ataca a los vivos es un ser sobrenatural, temible y desagradable. Aquí forma parte de la tradición. Se tiene la creencia de que algunas personas son vampiros, muertos vivientes que atacan a los vivos. Este es el pueblo de Marotino de Sus, al sur de Rumanía. Un lugar donde las viejas costumbres, las supersticiones y los vampiros se resisten a desaparecer. En la primavera de 2004 tuvo lugar aquí un suceso tan escalofriante como el de cualquier novela o película de terror. Una joven enfermó tras la muerte de un pariente. Los aldeanos sospecharon que su enfermedad se la había causado el fallecido desde la tumba. Algunos creyeron que éste se había convertido en vampiro. Es una criatura muy parecida al diablo. Los espíritus malignos se apoderan de la persona muerta. A la caída de la noche, varios habitantes del pueblo se dirigieron al cementerio local. Lo hicieron en secreto. Se suponía que nadie lo sabía. Era medianoche. Desenterraron el cuerpo, le arrancaron el corazón, lo quemaron, lo mezclaron con agua y se lo dieron a beber a la joven enferma. Era el asesinato de un vampiro moderno, aunque con antiguas reminiscencias. Algunas personas dicen que el remedio funcionó. La forma de vida de los vampiros modernos tiene mucho que ver con la interpretación de ciertas fantasías. Pero hace siglos, cuando el mito del vampiro se instaló en Europa, se trataba de algo muy serio. Las historias sobre vampiros tuvieron su origen en Europa del Este, porque allí se daban unas condiciones propicias para su aparición. La gente de entonces no sabía cómo se transmitían las enfermedades. No sabía explicar muy bien los desastres naturales. Y de todo ello le echaron la culpa a los muertos. La muerte, la enfermedad, incluso cualquier pequeño contratiempo, eran atribuidos a los vampiros, y todos los mortales podían acabar siéndolo. Un ahogado se convertía automáticamente en un vampiro después de morir, y también el que moría a causa de un accidente violento. Un suicidio también, si el cadáver no se trataba adecuadamente. Si había una epidemia en un pueblo y morían muchos lugareños, también se convertían en vampiros. Así que, como pueden imaginar, en algunos pueblos estaban muy ocupados desenterrando cadáveres. Si en el ataúd hallaban un cuerpo hinchado, descompuesto y sanguinolento, aseguraban que se trataba de un vampiro. Si desenterraban un cuerpo y lo encontraban en descomposición, con fluido saliéndole de la boca, pensaban que había bebido sangre. El miedo de la gente a que los vampiros salieran de sus tumbas por la noche para atormentar a los vivos o beber su sangre tenía mucho que ver con la apariencia de los cadáveres. Pero los vampiros no solo se encontraban en los cementerios. Quizás los casos más terroríficos eran los de los muertos vivientes. La realidad que esconde la tradición popular resulta un poco inquietante. En épocas remotas de gran desconocimiento, muchos enfermos a los que se consideraba fallecidos eran literalmente enterrados vivos. Un hombre fue enterrado prematuramente. Creían que estaba muerto, pero no era así. Y lo enterraron a unos 80 centímetros de profundidad. Escarbando con las manos, pudo salir y volvió al pueblo. Evidentemente, los habitantes del pueblo dedujeron que era un vampiro. Le clavaron una estaca de madera y terminaron con él para siempre. En el siglo XVIII, las apariciones de vampiros eran tan comentadas en Europa que algunos gobiernos decidieron actuar. En Austria, la emperatriz María Teresa ordenó una investigación oficial y envió cazavampiros auténticos, equipados con todos los utensilios al uso, similares a los que aparecen en la película Van Helsing.
Parece el argumento de una película de Hollywood. Dientes de ajo y cruces para mantener alejado al vampiro. Y una estaca de madera para clavársela en el corazón. Pero el guión original fue escrito hace cientos de años en la tradición popular europea. La idea era dejar al vampiro en la tumba, clavarle a la tierra para que se descompusiera y no volviera a sus terroríficas andanzas. La estaca de madera atravesaba el corazón del vampiro hasta que se clavaba en el suelo y se suponía que acababa convirtiéndose en polvo. Rumanía, territorio familiar para muchos vampiros reales e imaginarios, es hoy un país moderno, ansioso por formar parte de la Unión Europea. Pero lejos de su capital, Bucarest, descubrirá numerosos lugares anclados en el tiempo, pueblos donde muchos lugareños siguen aferrados a la creencia en los vampiros. Cuando una persona muere y quieren evitar males, me llaman a mí. En la aldea de Chelaru, María Dragamere prepara unas almohadillas especiales, rellenas con trozos de comida, jabón y espejos, para dar acomodo a la cabeza de los muertos. Se supone que sirven para mantener a los muertos en calma, sin deseos de regresar al reino de los vivos. Es para que la persona que muere no se convierta en vampiro. Es una tradición que puede parecer extraña en el mundo moderno, pero después de todo, estamos en la ruta hacia Transilvania, hogar del mismísimo Drácula, donde aún se puede oír a alguien decir: cuando se trata de vampiros, es mejor asegurarse que lamentarse. Las personas que dicen ser vampiros quizás vivan entre nosotros, pero rara vez salen de las sombras para permitirnos acceder a sus secretos. Tom Henry, de 29 años, es una excepción. Creo que tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esto se toma en serio. Muy en serio. Y yo seré el primero en hacerlo. En la primavera de 2004, Don compareció en un reality show de la televisión estadounidense y arrojó un poco de luz, no siempre bien acogida, sobre la moderna comunidad vampírica. El programa consistía en que 10 personas normales convivieran en la misma casa con 5 individuos algo peculiares. Don representaba el rol de vampiro. Estoy muy contento de haber participado en Mad House. Fue fantástico. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. En parte concurso, en parte experimento sociológico, era un programa en el que Don podía mostrar todas las facetas de su personalidad, incluido su buen carácter o su mal genio. El pasado es el pasado, pero puedo ser una persona muy rencorosa. La vida cotidiana. Pude mostrar la realidad. Me refiero a que si me expongo a la luz del sol, no ardo en llamas ni nada parecido. Si durmiera en un ataúd, supongo que dirían que es para evitar la luz del sol. Pude mostrar muchas cosas. Sabía que provocaría un gran revuelo, pero estaba preparado para ello. En la comunidad de vampiros es una figura controvertida, debido en parte a que es una celebridad y en parte a que muchos vampiros no se sienten representados por él. Don es uno de los pocos vampiros modernos que utiliza su nombre auténtico. Vive en San Diego, donde antes trabajaba como electricista. Dice que, desde muy joven, fue consciente de sus particularidades. Las cosas son así desde que era muy joven. Siempre tuve relación con estas cosas. Siempre he percibido el espíritu de las personas, su aura. Y siempre he dado y tomado energía. Don se toma muy en serio su forma de vida, vistiendo como un vampiro de la cabeza a los pies. Llevo colmillos porque es uno de los rasgos inequívocos de que eres un vampiro. Te da aspecto de depredador y además son útiles. Don no está solo. Los vampiros se reúnen en locales de todo el mundo. He visto jóvenes que dicen: voy a ponerme colmillos y lentillas.
Parece que si no los tienen, se sienten marginados. Es como un club. Hay gente que se siente atraída por la estética. Muchos de ellos son vampiros por una cuestión de moda. Solo quieren salir y pasar un buen rato. Es como si siempre fuera Halloween. Padre Sebastián solo tiene 30 años, pero está considerado un pionero en este tipo de eventos. En los años 90 promovió las noches vampíricas en una discoteca llamada Mother, situada en un distrito muy conocido de Manhattan. Tuvo tanto éxito que se dedicó a organizar fiestas de este tipo. Pueden llegar a reunirse unas 600 personas. Solo con hacer una promoción de 3 días, vienen 600 personas. Para los asistentes lo más importante es el atuendo. Si vas a una fiesta de vampiros, tienes la diversión asegurada. Bebes sangre, vas vestido de negro y haces toda clase de rituales. Es el tipo de vida que quieren cultivar, porque les hace sentirse libres y poderosos. Uno de los locales de Nueva York al que acuden los vampiros es el Transformatorium, cuyo propietario es Padre Lestat. Si alguna vez conocéis a un vampiro, comprobaréis que es encantador, interesante y muy sociable. Son sus hábitos alimenticios los que pueden resultar desagradables. Lestat sabe mucho sobre esos hábitos. Vende colmillos acrílicos hechos a medida por $100 el par. Dice que sus clientes pertenecen a todos los estratos sociales. La semana pasada se los hice a un juez, según supe después. He tenido abogados, incluso a un hombre que trabajaba para el FBI. Michael ha venido hoy a comprar un par de colmillos. Siempre he tenido un gran interés por los vampiros. Elige el modelo en un catálogo. Luego Lestat hace un molde de su boca para comprobar que encajan bien. 3 horas después, Michael vuelve a recogerlos. No uses cápsulas de sangre porque se filtra por los poros y te tiñen los dientes de rosa. Si bebes vino, enjuágate con agua después y cepíllate a menudo. Unos ajustes y ya está. No son tan punzantes como se cree. Tienes que morder muy fuerte a alguien para rasgarle la piel. Lestat le ha hecho colmillos a Don Henry, a quien dice respetar por su franqueza. A mucha gente le preocupa lo que puedan pensar o decir los demás. Pero Don está muy seguro de sí mismo y no le importan esas cosas. Pero a muchos miembros de la comunidad vampírica sí les importa lo que piensen los demás, especialmente cuando descubrieron que había un vampiro participando en el programa Mad House. La propia comunidad estaba conmocionada. Yo no le apoyé hasta que no nos conocimos y hablamos. Y me di cuenta de que no es un advenedizo. No pretendía nada. No era una puesta en escena. Él sabía muy bien lo que hacía. Don asegura que se alimenta de energía vital humana. Es lo que diferencia a un vampiro estético de lo que ellos llaman un vampiro auténtico. Absorbo la energía, bebo sangre. Cuando llega un momento en que realmente la necesito, la consigo. Me fortalece. Otras veces obtengo energía del amor. Ante las cámaras de televisión, Don utilizó a un invitado del programa, Noel, para ejecutar una de sus prácticas. Con la ayuda de otros 2 vampiros, Don parece absorber la energía directamente del cuerpo de Noel, hasta que este, indefenso, cae desmayado al suelo. En ese momento, absorbí la energía vital de Noel y se desmayó. Es algo que normalmente haría solo para defenderme. Rara vez lo haría con malicia, aunque lo he hecho. Aparentemente Noel estaba tan exhausto que no podía levantarse. Noel no era consciente de su estado. Consiguió levantarse de nuevo, pero volvió a caerse. De este modo, Dan le demostró a todo el mundo que lo que estaba haciendo era muy real. Debo admitir que se me tambaleaban las rodillas y me costó levantarme de nuevo. Vampiros en televisión. Un giro moderno a la oscura leyenda que hunde sus raíces en una misteriosa región conocida como Transilvania. No importa lo afables o atractivos que puedan parecer los vampiros de las películas. Todos sabemos lo que buscan. La energía vital que fluye en nuestro interior, la sangre.
Son imágenes espectaculares, pero carecen de interés para los vampiros modernos, para quienes la sangre ya no es el elemento fundamental que se dice en las películas. En su lugar, la fuerza vital que absorben es algo llamado energía psíquica. Estoy totalmente convencida. Creo que no es nada místico, esotérico ni oculto. Es algo cuya comprensión es competencia de la ciencia. Puede que aún no hayamos desarrollado la maquinaria y las herramientas necesarias para comprobarlo. Michelle Belanger es la autora de un manual que enseña a los vampiros psíquicos a alimentarse de la energía vital que dicen necesitar. Aunque la mayoría de los humanos no podemos verla, oírla ni tocarla, según Michelle, todos la proyectamos. Si te encuentras decaído de ánimo, aunque no te des cuenta, proyectas a todas partes la negatividad. Al ser vampiro, eres consciente de que todos estamos conectados. Hay un intercambio constante de energía. Michelle dice que en un determinado momento trató de prescindir de ese tipo de energía y acabó ingresada en un hospital. El vampiro psíquico se comporta como si padeciera diabetes, diabetes de espíritu, de energía corporal. Hay algo que no funciona bien y produce un impacto, no solo en la salud emocional o energética, sino también en la salud física. Para mantenerse sana, se alimenta de esta manera cada 2 semanas. Cuando pasa una semana o semana y media, comienzo a sentirme cansada, más distraída y olvidadiza. Pierdo capacidad de concentración. Esa es la señal de que necesito alimentarme. Michelle nos ha permitido grabar un intercambio entre ella y Samian, su donante humano habitual. Es un momento de intimidad, pero no es exactamente igual que en las películas de terror. La relación entre un vampiro y un donante no es de dominio y sometimiento. No es la de un depredador y su presa. Es la de 2 personas compartiendo algo a un nivel muy profundo. De hecho, el ritual parece un masaje. Michelle dice que está absorbiendo la energía de Samian con las manos y la boca. Gran parte de la acción es puramente interna. Aunque absorbo su energía a través de la respiración o colocando las manos sobre ella, lo que hago es concentrar esa energía. A través de la respiración estoy literalmente absorbiendo a la persona. Este intercambio solo ha durado 5 minutos, aunque a veces pueden durar mucho más. Gracias. Dice Michelle que después se siente renovada, y Samian también asegura sentirse diferente. Temblorosa, un poco desorientada, excitada. Pero no todos aprueban la transferencia de energía. Algunos dicen que Drácula se revolvería en su tumba con solo pensarlo. Creo que todos somos vampiros psíquicos. Creo que todos necesitamos energía de la gente. De eso trata la historia de Drácula. Él necesita contacto con la gente. Es fácil ser escéptico respecto a los supuestos poderes de los vampiros psíquicos. Pero quizá no lo sea tanto si les mostramos algo que captó nuestra propia cámara. Después de seguir a Michelle durante casi toda la noche en el baile de Drácula, ya de mañana realizamos una entrevista con las baterías de la cámara recién cargadas. Nos pasa con cierta frecuencia. A veces interfiero en la recepción de las señales electromagnéticas y agoto las baterías de los móviles y las cámaras digitales. Acabo descargándolas. Curiosamente, nuestra cámara comenzó a captar una extraña interferencia. Unos minutos después, las baterías recargadas se vaciaron repentinamente, poniendo fin a la entrevista. Al parecer, la energía psíquica no procede solo del interior. Vlad y Sky, una pareja de la ciudad de Nueva York conocida por sus espectáculos vampíricos, dicen que sus rituales se basan en la energía. Es algo muy espiritual. Hay mucho intercambio de energía. Es bastante sencillo, pero mucha gente no lo entiende. Tom Henry dice que él se alimenta con frecuencia de la energía que la gente desprende en la discoteca. Mucha gente desperdicia la energía yendo a una pista de baile, y eso se puede ver. Se puede ver flotando en el aire, y simplemente la respiras, porque la tienes ahí.
Aunque es una energía gratuita, algunos vampiros siguen alimentándose a la vieja usanza, bebiendo sangre. Dawn es uno de los pocos vampiros modernos que practica tanto el vampirismo psíquico como el vampirismo sanguíneo. Dice que la sangre es más un símbolo que una sustancia, una metáfora de la energía vital que tenemos en nuestro interior. Es como escribir la palabra energía en un trozo de papel. Ese trozo de papel es la sangre. Lees la palabra sangre escrita en él, pero solo ha sido un intercambio de energía. Es muy primitivo, un medio muy rudimentario. Beber sangre es uno de los ritos más repudiados por la sociedad. En mi opinión, hay mucho ruido y pocas nueces. Creo que el porcentaje de personas que beben sangre convencidas de sus beneficios es muy pequeño, un porcentaje mínimo. Y entre las personas que lo hacen, creo que solo pretenden impresionar a los demás. En mi opinión, en primer lugar no es sano y en segundo lugar no entiendo lo que consiguen con ello. Para ellos es simbólico, es un extraño vínculo con la sociedad a la que pertenecen. A causa de los problemas de salud, algunos vampiros sanguíneos seleccionan cuidadosamente a sus donantes. Raven, a quien conocimos en el baile de Drácula, encontró en una página web un club para vampiros de la zona de Washington, D.C., con normas estrictas para los miembros sanguíneos. A todos se les solicita un análisis de sangre para el archivo de la casa y tienen que renovarlo cada 3 meses. No hay excusa, si no lo haces, estás fuera. Como el vampirismo sanguíneo es un gran tabú, pocos hablan de ello. Se comenta que Blood y Sky hacen algunos espectáculos en los que se incluye la sangre, pero no especifican cómo intercambian energía. La energía es un tema que no se le puede explicar a una persona que consideramos extraña. Es algo que la población en general no entendería. Es algo que fortalece, aclara la mente. Es muy espiritual. Pero incluso dentro del movimiento, muchos vampiros estéticos y vampiros psíquicos lo cuestionan. Si quieres ser bebedor de sangre, hazlo, pero no en mi club, ni en mi mesa. Aunque los rituales sanguíneos normalmente se realizan a puerta cerrada y en el más absoluto secreto, Don Henry rompió esa norma en la escena vampírica que protagonizó en televisión. Tras presentar a Gina, su novia y donante habitual, Don utilizó una jeringuilla esterilizada para extraerle sangre del brazo. Vertió la sangre en un cáliz y bebió de él, completando el intercambio que, según él, engloba muchos aspectos de la transferencia de energía sanguínea. La forma en que se ha hecho responde a un ritual y al mismo tiempo sirve como explicación o demostración de cómo se practica de forma rudimentaria la transferencia de energía. Fue realizado de forma simbólica. No es algo que yo haga normalmente, aunque he usado la alimentación sanguínea para recuperar mi energía. El ritual televisado desató las iras de la comunidad de vampiros, que no parece olvidar. Pero Don dice que también ha recibido palabras de ánimo. Mucha gente me apoya por lo que hice en televisión. Porque era el momento de que alguien mostrara por fin un ejemplo auténtico. Puede que Don sea un ejemplo de vampiro moderno, pero sus secretos tienen una deuda con el pasado, incluidas las leyendas y tradiciones populares de Transilvania. El más importante de los vampiros es una creación del escritor Bram Stoker, el Conde Drácula. Todo un icono de la cultura popular. El Conde Drácula es la quintesencia del vampirismo. Curiosamente, el hogar de Drácula en Rumanía es uno de los últimos lugares donde hoy uno esperaría encontrarle. Pero en sitios como el restaurante Drácula de Bucarest es posible revivir tiempos pasados. El comunismo no favoreció mucho al conde, pero la caída del telón de acero lo cambió todo.
Hoy, Drácula es un gran negocio. Para Rumanía, el Castillo Bran es una fortaleza rica en historia. Para los turistas, es una parada en la ruta de Drácula. Los vendedores ofrecen todo tipo de souvenirs. Hay incluso un proyecto para construir un parque Drácula, una especie de Disneylandia de tema gótico. Creo que debemos decir exactamente lo que significa la leyenda de Drácula para Rumanía. Significa dinero. Pero ganar dinero aquí gracias al personaje de ficción de Bram Stoker es un negocio complicado. Porque Rumanía tiene otro famoso Drácula. Un príncipe rumano del siglo XV llamado Vlad, el verdadero conde Drácula. Sus historias se han entrelazado hasta hacerse casi inseparables. Por eso ahora, cuando oyes hablar del conde Vlad, asumes que es un vampiro. Un Drácula es real, el otro no. Pero los misteriosos lazos que existen entre ambos han dado lugar a una leyenda que hace plantearse dónde acaba el mito y dónde empieza la realidad. Desde su publicación en 1897, el Drácula de Bram Stoker ha sido traducido a decenas de idiomas y se han hecho cientos de versiones para el cine. Actualmente, en lo que se refiere a vampiros, Drácula es el icono por excelencia. Los vampiros se remontan a cientos de años antes de Drácula, pero fue este el que cristalizó el concepto de vampiro y fue también el que desde entonces ha marcado el rumbo. Drácula es sinónimo de vampiro. Desde la estética hasta la forma de vida, muchos vampiros modernos coinciden en que el Drácula de Stoker es una referencia. Marcó unas pautas, él definió la estética, aportó la imagen adecuada. La influencia de Stoker tiene más de 100 años de antigüedad, pero no ha perdido fuerza. Solo hay que presenciar el baile de Drácula anual para apreciar cómo ha sido recibido el conde en Estados Unidos. Sin embargo, el lugar al que Drácula llamaba su casa es Transilvania. Significa tierra más allá del bosque, y existe en la realidad. No es fruto de la imaginación de Bram Stoker. Resulta irónico que Stoker, en su afán por difundir una realidad geográfica, haya conseguido que Transilvania parezca un lugar totalmente fantástico. Seguro que hay muchas personas que se sorprenderían si supieran que Transilvania existe y está muy lejos de Hollywood. Es difícil imaginar un paisaje mejor que este para una historia de vampiros, una historia tan tétrica. Un misterioso lugar rico en tradiciones y desconocido para el mundo exterior, incluido el propio Stoker, un irlandés que nunca puso un pie en la tierra que describió tan gráficamente. Nunca visitó este lugar, nunca viajó a Transilvania. Todo lo que sabía sobre dicha tierra lo había aprendido en los libros. Transilvania, Drácula. Nombres que suscitan terror. Pero cuando Stoker comenzó a darles vida, su conde era un austríaco llamado Vampir. Si hubiera utilizado el nombre original para el personaje, Conde Vampir, no tendríamos un libro tan memorable. Estas 3 sílabas siniestras tienen algo de musical que modula y traba la lengua. Es casi hipnótico. Las notas personales de Stoker sobre Drácula se encuentran aquí, en el Museo y Biblioteca Rosenbach de Filadelfia. Estas son las notas sobre Drácula que tiene el Rosenbach. Es una colección de recortes y anotaciones sobre los vampiros, y un mapa de carreteras que llevaban al lugar donde el vampiro de Stoker y el auténtico Drácula coincidieron en la imaginación del escritor. Stoker descubrió el nombre de Drácula mientras hojeaba un libro de historia en la biblioteca pública en Whitby, en North Yorkshire, donde pasaba sus vacaciones de verano. Copió un pasaje que describía a la familia Drácula y descubrió que la palabra Drácula significaba maldad. Fue el descubrimiento de su vida. Stoker rechazó a Vampir de su lista de personajes, lo sustituyó con el nombre Drácula y nació la leyenda.
En la parte superior izquierda de la página y en la esquina superior derecha escribió Drácula. Y también hacia el centro de la página, como si ese nombre pareciera tener algo mágico. La idea de que Stoker sacó su personaje de un príncipe auténtico fue sugerida por primera vez en los años 70. Desde entonces ha fomentado el entusiasmo por el vampirismo y ha exasperado a los rumanos. Hicimos esa conexión tras encontrar las notas originales de Stoker. Fue una sorpresa para los rumanos. No sabían qué pensar. Una sorpresa porque el auténtico Drácula no era una figura olvidada por la historia, sino un héroe rumano, el George Washington de su país. Existe un resentimiento general, porque creen que Stoker tomó deliberadamente su personaje histórico, su héroe nacional, y lo convirtió en un vampiro. Es un tema que les preocupa y oyes comentarios como ¿cómo se sentirían en Estados Unidos si alguien convirtiera a George Washington en un vampiro? No hay pruebas que indiquen que fuera realmente un vampiro, pero para ser un héroe en su país, Vlad Drácula tenía unos hábitos repulsivos. En esta región se le conoce con otro nombre, Vlad Tepes, que significa Vlad el Empalador. Si alguien le desagradaba, lo castigaba, lo torturaba y lo mataba usando métodos muy crueles. Empalaba a sus enemigos en estacas, los rociaba con agua hirviendo, los torturaba, dejándolos morir de hambre. Les clavaba clavos en la cabeza, toda clase de torturas terroríficas. Vlad el Empalador, aunque sangriento, defendió en numerosas ocasiones a su tierra. Era un temible enemigo para los ejércitos invasores. El sultán de Turquía estaba avanzando hacia la región gobernada por Drácula. Vlad capturó a un gran número de soldados turcos, los empaló y los colocó a lo largo del camino principal hacia la ciudad, de modo que cuando el sultán se aproximó, se sintió horrorizado con esta visión y sintió tal terror que decidió retirarse. Así que Vlad utilizó la lucha psicológica y usó el empalamiento como una forma de frenar el avance del enemigo. Y funcionó. Algunas de las hazañas de Vlad fueron inmortalizadas utilizando un nuevo invento, la imprenta. Una curiosa copia de un libro del siglo XV que habla sobre Vlad se halla en el Museo Rosenbach, el mismo lugar donde se hallan las notas de Stoker sobre Drácula. Es uno de los primeros libros impresos. Es de la misma época que la Biblia de Gutenberg. Muchas de las atrocidades que se le atribuyen proceden de este libro. Cuenta, por ejemplo, que un día dos monjes de un pueblo cercano llegaron de visita a la corte de Vlad Drácula y no se quitaron el sombrero para saludarle. Entonces Vlad les clavó el sombrero a la cabeza y luego los empaló. Es parte de la lista de atrocidades. Tenemos grabados con su retrato. Este es uno de ellos. Este es Vlad y su pequeño bosque de empalados. Ya existía la imprenta cuando se hizo este grabado, de modo que estos grabados eran como la foto de portada de la prensa de la época. Y por eso Vlad fue, en cierto modo, uno de los primeros famosos de los tabloides. Al final, Vlad fue vencido por sus enemigos turcos. Muerto en batalla, su cabeza fue enviada a Turquía como un trofeo para el sultán. En Rumanía se convirtió en un mártir. Desde la perspectiva rumana, era un gobernante cruel, pero todos los países han tenido o tienen gobernantes crueles. Su crueldad era parte de su carácter, como su valentía a la hora de defender su tierra. El cuerpo decapitado de Vlad fue enterrado en este monasterio de la isla Snagov, al sur de Rumanía. El lago Snagov es muy misterioso. Tiene algo mágico, se puede sentir. Hay una fuerza especial. Evidentemente, esta fuerza no permitió a Vlad descansar en paz. Cuando se abrió su tumba en 1931, se realizó un descubrimiento sorprendente, que más tarde alimentaría el mito de los vampiros. La tumba que supuestamente guardaba su cuerpo estaba vacía. Parece que los monjes fueron los responsables de aquel fraude.
En los años 70, cuando se sugirió que Bram Stoker había basado su personaje de ficción en el héroe nacional Vlad Drácula, el dictador Nicolae Ceausescu se indignó. No iba a permitir que el mundo ultrajara el buen nombre de un héroe rumano. Ceausescu lanzó una campaña propagandística para devolver su reputación a Vlad. Esta es la imagen que el gobierno rumano quería vender de Vlad el Empalador, un guerrero y un patriota, no un vampiro. De hecho, la leyenda de Vlad creció, pero no se desvinculó del nombre de Drácula. Stoker conectó al vampiro y a Vlad Drácula, y nadie podrá deshacer esa conexión. En cierta medida, carece de importancia para Brianna Karadja, una princesa rumana actual que asegura ser descendiente directa de Vlad el Empalador. Mientras la gente se divierta y todo quede en una leyenda sobre vampiros, no me importa. Pero para todas esas personas que creen realmente en vampiros, el mensaje sería: cuidado con lo que deseáis. La vida secreta de los vampiros, episodio 2. Bram Stoker no daría crédito. Miren lo que le ha ocurrido a su conde Drácula. Si Bram Stoker estuviera vivo, se quedaría totalmente asombrado de ver dónde se puede encontrar a Drácula. Nunca habría podido imaginar que hubiera unos cereales llamados Conde Drácula o un pato vampiro llamado Dúcula. El personaje se ha introducido en todos los aspectos de nuestra cultura. Durante más de 100 años, Drácula ha sido realmente inmortal. Es una historia que habla de forma distinta a generaciones distintas. Fue un producto de finales del siglo XIX, sobrevivió al siglo XX y ahora se está abriendo camino en el siglo XXI. La criatura que duerme en un ataúd y se convierte en murciélago surge de la imaginación de Bram Stoker. Pero Stoker inventó a Drácula, no a los vampiros. Los relatos de vampiros existen desde hace siglos. Los vampiros son a menudo representados como ricos aristócratas. Suelen ser propietarios de un castillo en Europa y usan una ropa fabulosa, lo cual no encaja mucho con un vampiro. Lo que no encaja es cómo eran considerados realmente los vampiros antes de la novela de Stoker. Eran criaturas repugnantes con el cuerpo en descomposición que, según la tradición popular europea, regresaban al mundo de los vivos para atacarlos. Los vampiros de la ficción son unas criaturas mucho más atrayentes. El vampiro ha evolucionado convirtiéndose en la criatura que concebimos hoy. Una criatura deseable y repulsiva a la vez. I am the monster the breathing men would kill. I am Drácula. Anteriormente, el vampiro era una criatura de la tradición popular, cuyo cuerpo regresaba del mundo de los muertos para alimentarse de los vivos. En su novela, Stoker retrató aspectos grotescos del mundo real y los adornó con la exaltada seducción de la novela romántica, consiguiendo un relato para la posteridad. Tell me, Prince. Tell me of your home. Pero tenía mucho de su época. Stoker supo aprovechar las ansiedades de entonces. Cuando escribió Drácula hablando de terroríficos intercambios de sangre, el Londres victoriano luchaba denodadamente contra una epidemia de sífilis. Nos permite observar las realidades desagradables del mundo sin tener que mirarlas directamente. Creo que se trata de uno de los elementos constantes del horror en la literatura.
También era la época en que Londres vivía atemorizada bajo una amenaza de naturaleza muy distinta: el asesino sediento de sangre Jack el Destripador. Dos de los monstruos más famosos de la historia deambulaban por las neblinosas calles de la Inglaterra victoriana. Surgían de la niebla, vertían la sangre de sus víctimas y volvían a desaparecer. Uno de ellos era una persona real, un maníaco homicida al que hemos llamado Jack el Destripador. Y el otro era un vampiro de ficción llamado Drácula. La novela Drácula quizás sea la historia con mayor éxito editorial de todos los tiempos, pero Bram Stoker no vivió para verlo. Creía que sería recordado por la biografía de Henry Irving, el actor más famoso de Inglaterra por entonces. Si a cualquiera que conociera a Stoker y a Henry Irving en la década de 1880 o 1890 se le dijera que 100 años después todo el mundo sabría quién fue Bram Stoker y nadie quién fue Henry Irving, no se lo creería. Pero lo que verdaderamente ha otorgado inmortalidad a Drácula, aparte de la sangre, ha sido el cine. Nosferatu fue la primera película importante sobre un vampiro. Estuvo a punto de no realizarse. La viuda de Bram Stoker intentó acabar con el proyecto. Estaba muy decidida a acabar con Nosferatu, tan decidida como lo están los personajes mortales de Drácula a acabar con el vampiro. La película fue terminada y hoy es un clásico del cine mudo. Es curioso que en cierto modo Nosferatu sea, al menos visualmente, lo más próximo a lo que Stoker imaginó como un vampiro, teniendo en cuenta que la mujer del escritor acabó demandando a F.W. Murnau por adopción ilícita de la novela. La demanda prosperó y casi todas las copias de la película fueron destruidas. El personaje no era ningún galán, pero Nosferatu se acercaba más que cualquier otro vampiro a la auténtica visión de Bram Stoker. Mucha gente cree que Drácula es un personaje atractivo, agradable y cortés, pero no lo es. Es terrorífico. Aunque parece humano, realmente es bastante inhumano. Tiene unos dientes protuberantes. No dice que lo sean solo los colmillos, sino que sus dientes son puntiagudos y huele muy mal. Es un cadáver andante. Fue necesario unir la sensibilidad de Hollywood y el acento húngaro para transformar a Drácula en una atractiva superestrella. I am Drácula. Probablemente Bram Stoker no lo reconocería, pero este es el Drácula icónico y sin duda lo será para siempre. Su mirada, su voz y su forma de morder se la debemos a un actor húngaro llamado Bela Lugosi. Aprendió sus frases de forma silábica, fonética, sin entender necesariamente su significado. Y el resultado fue un modo muy particular de pronunciación. Escuchad, hijos de la noche, la música que tocan. Es una voz que no podrás olvidar en tu vida. Drácula y otras películas de monstruos entraron en escena en los años 30, cuando los norteamericanos se enfrentaban a la sombría realidad de un monstruo auténtico, la Gran Depresión. Creo que no habrían sido tan populares si se hubieran presentado al público en tiempos más felices. No existía nada parecido a la seguridad social. Esas criaturas monstruosas se convirtieron casi en iconos para liberar las ansiedades culturales. Los cinéfilos sintieron fascinación por Drácula y su capacidad para absorber energía vital, y los productores sintieron fascinación por su poder en las taquillas. Cuando Lugosi murió, se llevó consigo a la tumba literalmente a su famoso personaje. Murió en 1956 y se llevó a la tumba su Drácula con su maquillaje y su vestuario. Creo que es una de las pocas veces en las que un actor se identifica tanto con un determinado papel. El Drácula de Bela Lugosi fue un producto de su época. Desde entonces, generaciones de actores se han afilado los dientes para interpretar al conde vampiro, aportando cada uno algo nuevo al personaje.
Pero los cambios más importantes para el icono vampírico tuvieron lugar después de la revolución cultural que trajeron los años 60. Por supuesto, también existían vampiros, pero idealizados y llenos de erotismo. Unas criaturas ambivalentes en lugar de ser absolutamente diabólicas. Creo que es un reflejo del rumbo que tomó el siglo XX en su segunda mitad. Los vampiros empezaron a parecerse más a nosotros, o quizás fuera al revés. La cultura popular estaba creando una subcultura de imitadores de vampiros. En relación a la subcultura de los vampiros, yo diría que tuvo su inicio en la figura revolucionaria del vampiro Barnabas Collins. Después de Drácula, es sin duda el primer vampiro que penetró en nuestra cultura, proporcionándonos una mirada desde el punto de vista del vampiro. Después llegó Anne Rice, la narradora de historias de vampiros más influyente desde Bram Stoker. Al contrario que Drácula, sus vampiros viven atormentados a causa de su identidad y denota carisma y sensualidad. No son como Drácula. Antes teníamos vampiros que salían de ataúdes y parecían muertos descompuestos. Ahora los vampiros son muy atractivos, así que la gente ha empezado a identificarse con ellos. Tomemos la película Entrevista con el vampiro. En ella Tom Cruise y Brad Pitt, los hombres más sexys del momento, interpretan a seres inmortales. Hacen el papel de unas personas que también son vampiros. Beben sangre y tienen ansia de sangre, pero son sensuales. En ellos hay algo muy sensual y erótico. Casi deseas que te muerdan en el cuello. Los vampiros modernos se han convertido en unas criaturas eróticas que utilizan la persuasión sexual y, como hacían el siglo pasado, hablan de realidades trascendentes. No resulta sorprendente que la homosexualidad de los vampiros coincida con la aparición del SIDA. Repentinamente, todos los temas clásicos sobre vampiros, sobre contaminación sanguínea, sobre enfermedades devastadoras y sobre muertes en plena juventud, recuperan una realidad que se había perdido en la cultura popular. Lo que nunca parece haber perdido la cultura popular es al propio Drácula. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Desde películas a productos de merchandising, Bram Stoker no reconocería todo lo surgido a raíz de su famosa creación, pero si obtuviera un porcentaje de los beneficios posiblemente no le importaría. El vampiro es un monstruo internacional. Tiene algo para cada uno. Frankenstein no tiene ese atractivo. Los gigantes tampoco lo tienen, ni siquiera los unicornios. El vampiro es el único que realmente llega al fondo del corazón. El vampiro es el más humano de los monstruos. Son sensuales, llevan colmillos, beben sangre y con frecuencia son malvadas. Durante décadas las mujeres vampiro han cautivado tanto a los hombres como a las mujeres, pero quizá ninguna tanto como Vampirella. En mi opinión, Vampirella es una figura a medio camino entre el sexo y la muerte. En parte conejito de Playboy, en parte superheroína, ha sido objeto de devoción y la reina indiscutible de las mujeres vampiro durante más de 30 años. A la gente le gusta la osadía de esta mujer que lucha contra el mal con un vestuario muy erótico. Les gusta que se muestre como una mujer deliberadamente sexual. Aunque sea una chica mala, eso no la convierte en un modelo negativo. Después de todo, lucha contra el mal y gana con frecuencia. Los personajes como Vampirella son los que dicen a las mujeres que busquen su lugar en la sociedad, lo definan y lo defiendan. También hay roles femeninos muy importantes en la moderna comunidad vampírica, pero al contrario que Vampirella, es más fácil encontrar a algunas a plena luz del día cuidando de su jardín que por la noche es un cementerio. No pretendes llamar la atención, no quieres que la gente señale a tus hijos diciendo, mira, mi madre es la novia de Drácula. Para Lady C.G., ser la novia de Drácula ocupa un segundo plano respecto a los valores familiares.
Mis hijos son sin duda mis mejores amigos. Los quiero mucho. Tengo 4 y ya son mayores. No se equivoquen, Lady CG es una auténtica vampiresa bebedora de sangre. Pero también es una típica madre de un pueblo pequeño, e incluso una abuela. Por la noche no nos colamos por las ventanas de las casas. Yo creo que no lo hace nadie, y menos sin ser invitado. Creo que no es realista andar por ahí buscando vampiros inmortales que han regresado del mundo de los muertos y buscan personas para chuparles la sangre. Y también creo que soy la más vieja del gremio. Con 42 años es una veterana de la comunidad vampírica, una especie de madre protectora del resto de los vampiros. Organiza reuniones periódicas alrededor del fuego. Nos reunimos los domingos por la noche. Necesitábamos disponer de un tiempo y un espacio para reunirnos y ser nosotros mismos. Eso es genial. Jay Frost, uno de sus hijos, acude con frecuencia. No, no podemos. Mi madre es una persona excelente. Siempre está dispuesta a hablar con las personas para ayudarlas a superar las cosas que ella ha tenido que superar cuando era joven e inexperta. Está intentando evitar que otras personas pasen por los problemas que conlleva ser un vampiro. Quizá debido a que 2 de sus hijos son vampiros, Lady actúa en apoyo de la comunidad, tanto en su propia casa como en un marco internacional, gracias a Internet. Siempre logra sacar tiempo de su jornada personal, lo cual no es nada fácil. Estaba en plena adolescencia cuando me di cuenta por primera vez de que yo no era como los demás. Cuando era adolescente experimentó unos raros síntomas como sensibilidad extrema a la luz, agudización de los sentidos y el más exagerado de todos, un hambre inexplicable. De pronto sientes un extraño deseo. No sabes lo que deseas, pero nada te satisface. Nada. Fue durante una fiesta en la universidad cuando a Lady le ofrecieron probar por primera vez la sangre. Alguien me dijo, esto es lo que necesitas. Entonces yo bebí de un pequeño corte que él se había hecho en el brazo y fue tremendamente sensual, muy sexual. Y la ansiedad desapareció durante semanas. Lady se casó y tuvo 2 hijos, sin dejar de sentirse atormentada por la confusión, los extraños sueños y ese ansia que volvía y se resistía a desaparecer. Pensaba, ¿qué me pasa? ¿Estoy loca? Un día descubrí por accidente que comer carne cruda me ayudaba. No debía ser cruda del todo, pero tenía que haber sangre en el plato. Eso me ayudaba. La ansiedad desaparecía. El deseo de sangre de Lady CG persistía, y con él las preguntas. Ya había cumplido los 30 cuando buscó información en Internet, y al fin pudo comprobar que el suyo no era un caso único. De pronto me encontré con más personas que eran como yo, que también tenían conexiones vampíricas, y también necesitaban sangre. Y pensé, bueno, quizás no estoy loca. De hecho, tras la muerte de su abuelo, Lady conoció un secreto familiar que la ayudaría a responder a muchas de sus preguntas. En mi familia hay vampirismo por parte de mi madre. Era un tema del que no se hablaba abiertamente, porque en aquella época nadie se atrevía a hablar sobre ello. Nadie lo hacía. Paulatinamente fue surgiendo en ella una nueva conciencia, pero no sobre quién era, sino sobre qué era. Ese proceso de aceptación al que los vampiros denominan despertar puede resultar traumático, especialmente para los sanguíneos. Los bebedores de sangre, que a veces desean ocultar su naturaleza ante los demás. Creo que ahora es bastante aterrador salir del ataúd. Muchos estamos cansados de escondernos. Esto es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Terran y Tenith viven en una zona rural de Mississippi. Al igual que Lady, son en cierta forma la quintaesencia del vampiro moderno. Hasta ahora estos vampiros han ocultado su vampirismo incluso a su familia y amigos. No somos malignos, no somos adoradores de Satán. No todos tenemos que ser necesariamente góticos. Hay vampiros andando por la calle que parecen personas como las demás. Una pareja de vampiros cuya relación amorosa se inició gracias a Internet. Una noche empezamos a hablar por el chat y conectamos casi inmediatamente.
Conectaron en parte por sus rasgos vampíricos comunes. Padecemos reacción alérgica al sol, que puede ser suave o severa. Nuestro sentido del olfato es muy agudo y el sentido del tacto está tremendamente desarrollado. Tenemos una necesidad de energía que la mayoría de la gente no tiene. Pero quizás lo más importante es la constante ansiedad. Da igual lo que comas o bebas. Parece que nunca te sientes satisfecho. Hay ocasiones en las que sientes un hambre, una sed enormes, y ni la comida ni el agua te satisfacen. La mayoría de nosotros, los vampiros sanguíneos, necesitamos conseguir energía directamente de la sangre. Terran y Tenith se califican a sí mismos como vampiros psíquicos y sanguíneos. Normalmente obtienen su energía el uno del otro. Nos alimentamos de forma tradicional durante 2 o 3 semanas y luego recurrimos a la sangre. Con el proceso de alimentación sanguínea conseguimos la energía vital y también logramos calmar el ansia. No la muerdo en ninguna zona cercana a una arteria. Ella siente mis dientes y yo siento la sangre bajándome por la garganta. Siento su sabor en la boca. Me gusta el sabor de la sangre. Para Terran y Tenith, una pareja estable, el ritual de beber sangre forma parte de su relación. Pero otros muchos vampiros sanguíneos, Lady CG entre ellos, sienten preocupación por la seguridad y la conveniencia de beber sangre humana. A través de la comunidad hemos aprendido que aunque lo que deseamos es sangre humana, también pueden servirnos otros tipos de sangre. A veces a Lady CG le resulta difícil encontrar donantes que sean fiables y sanos, así que ha optado por la sangre animal proveniente de carne cruda, que ha aprendido a cortar ella misma. Anima a practicar el hábito de beber sangre de forma sana a través de su página web y también de su nuevo libro escrito expresamente para vampiros, en el que transmite los conocimientos que ha acumulado a lo largo de los años. En mi opinión, tenemos que hacer todo lo posible por buscar seguridad, por mostrar que existen sustitutivos. Se ha convertido en una misión personal y entusiasta. Si mis sueños se hicieran realidad, habría una comunidad de vampiros en la que nadie tendría que pasar por esto solo. En la que nadie tendría que preguntarse si está loco por sentir deseos de sangre. Nadie debería sentir que está poseído solo por sentir corrientes de energía que no sienten otras personas. Lady espera preparar el camino para la comunidad vampírica compartiendo sus conocimientos y experiencia no solo con su propia familia, sino con otros vampiros como Terran y Tenith. De esa forma podrán aprender lo que necesitan para sobrevivir, ser ellos mismos y vivir sin temores ni complejos. Me da un miedo terrible hacer esto, pero creo que debía hacerlo. Es una decisión muy difícil, pero creo que ha llegado el momento de salir. Alguien tiene que dar el primer paso y decir: sí, soy un vampiro. Alguien tiene que hacerlo. Creo que, aunque no puedas aspirar a nada más, al menos debes tener derecho a ser tú mismo. Quiero que el mundo sepa lo que es el vampirismo. No somos un grupo de monstruos peligrosos, solo somos un grupo de personas que quieren ser ellas mismas. De Bran a Bella, de Blade a Buffy. Siempre una criatura de la noche, el vampiro es tan erótico como mortal. Desde hace mucho tiempo, el vampiro ha sido asociado con la sexualidad. La vida nocturna, el mordisco, la sangre, todos son tabúes y muy tentadores. Al transformarte en vampiro, te liberas de las represiones de la sociedad. Y en lugar de decir, no puedes hacerlo con esa persona, dices, sí que puedes hacerlo con esa persona. Eres un vampiro. Es una forma de vida que exige sangre, la corriente esencial que corre por nuestras venas, un símbolo eterno de fuerza y pasión. Un ser que se sirve de ese elemento, que se llena de él, es un vampiro excitante, erótico y lleno de vida. Por eso el vampiro es una criatura que parece ejercer un gran poder sexual, atracción y seducción. Creo que los vampiros me resultan un poco más sexuales. Hay un poco de sexualidad en el proceso de alimentación.
Para Terran y Tennant, alimentarse uno del otro suele ser una forma de estimulación erótica. En muchas ocasiones alimentarnos nos ha llevado al acto sexual. En ese momento estoy especialmente excitado. Es muy erótico. Es una sensación muy erótica. Muchos vampiros modernos reconocen claramente la naturaleza erótica de su forma de vida, pero rechazan rotundamente la idea de que sean depredadores sexuales. De hecho, aseguran lo contrario. Como en la alimentación, el sexo es mejor con un compañero predispuesto. Nuestra sexualidad es muy artística. Una de las normas de la comunidad vampírica es que nunca hay que forzar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Esa expresión artística puede colmarse de erotismo dentro de un club vampírico. El ingrediente sexual está muy presente en la comunidad vampírica. Cuando entras en un club vampírico, ves que la gente se expresa con ademanes eróticos, pero no pornográficos. Es algo muy elegante. Los vampiros actuales a menudo abogan más por la apertura de mente que por el rol sexual que se les atribuye. Actualmente casi se da por hecho que los vampiros son omnívoros del sexo. Casi siempre existe un matiz de bisexualidad, homosexualidad o lesbianismo. Esa ambigüedad sexual es evidente incluso en el Drácula de Stoker, a pesar de haber surgido en la época victoriana. En el Drácula de Stoker es indudable que va implícito un componente homosexual y resulta significativo que las primeras notas de Stoker giren en torno a la escena en la que Drácula interrumpe a sus novias vampiro cuando están a punto de saciarse con Jonathan y les dice: «Ese hombre es mío». Los mensajes de psicosexualidad son muy evidentes y bastante profundos. Pero esa psicosexualidad profunda ha tenido una base auténtica. Demonios reales entre los que se halla una mujer del siglo XVI, conocida con el sobrenombre de la Condesa Sangre. Elizabeth Bathory era una condesa húngara que vivió en la misma época que Drácula. Según la leyenda, que parece haber inspirado el personaje de Stoker, parece ser que Elizabeth Bathory tenía un insaciable apetito de sangre. Por lo que más se la conoce es por beber la sangre de un grupo de sirvientes, especialmente chicas jóvenes, creyendo que así se mantendría joven. Se dice que sus víctimas llegaron al centenar y que sus atroces crímenes la llevaron a ser encerrada de por vida en su propia cámara de tortura. Pero los crímenes relacionados con la sangre han sido muchos más. En 1978, en Sacramento, hubo un asesino llamado Richard Trenton Chase, que mataba a la gente para beber su sangre porque creía que la suya propia se estaba convirtiendo en polvo. Era un caso psicótico. En San Francisco había otro hombre que mataba mendigos seccionándoles la garganta. Dijo que era vampiro. Así que en todas partes encontramos casos de personas que se identifican tanto con la imagen del vampiro que, amparados en ella, actúan como asesinos. Uno de los casos más aterradores y famosos tuvo lugar en 1996. Creo que lo más terrible es que cualquier persona normal puede ser arrastrado a ello. Eso es exactamente lo que le ocurrió a la joven de 15 años, Heather Wendorf. Heather Wendorf pertenecía a una familia acomodada. Era una chica normal y una excelente estudiante. Pero a pesar de todo lo que tenía, a la edad de 15 años, decidió empezar a coquetear con el vampirismo. Sus deseos se vieron apoyados por los de un compañero de colegio. Rod Ferrell era un joven problemático. Al parecer, su propia madre quería ser vampiro y se sentía atraída por la sangre. Rod se marchó del pueblo donde conoció a Heather, pero seguía en contacto con ella. Empezó a participar en un juego de rol sobre vampiros y puso tal entrega que acabó influyendo en un pequeño grupo de adolescentes. Rod Ferrell utiliza su cultura vampírica y el juego de rol para conseguir seguidores, porque desea destacar de alguna forma. Ninguno de sus seguidores pensaba que cuando hablaba de matar a alguien quería hacerlo realmente. Creyeron en su leyenda, una leyenda según la cual él era un vampiro de 500 años de edad.
Entonces, Rod le hizo una inesperada visita a su antigua compañera de colegio, Heather Wendorf. De pronto Rod aparece en Florida como por arte de magia. Llama a Heather por teléfono. Ella sale del colegio. Él la está esperando, cruzan la calle y la lleva hasta un cementerio donde le pregunta si le gustaría hacer el rito de iniciación. Este consiste en hacerse unos cortes en las muñecas para unirlas cuando mane sangre. Así estás oficialmente iniciado, ya eres un vampiro. Ella acepta y él la inicia siguiendo el ritual y convirtiéndola supuestamente en un vampiro. Después, él le hace una pregunta. La pregunta es: ¿quieres que mate a tus padres? La respuesta fue negativa, pero Rod tenía otros planes. Esa noche, él y un amigo se acercaron a la casa de Heather Wendorf. Cortaron la línea telefónica y esperaron. Entonces, Rod Ferrell entró en la casa. Roderick Ferrell encontró a Rick Wendorf y le golpeó con una barra de hierro hasta que dejó de respirar. Y después, para asegurarse, le atravesó el pecho con una estaca porque era la forma de matar a un vampiro, es decir, lo empaló. Después Ferrell fue a por Ruth, la madre de Heather. Era un chico de 16 años que mató a golpes a 2 personas adultas. Los asesinó cruelmente, golpeándolos con una barra de hierro hasta matarlos. Rod Ferrell fue condenado a la cárcel y está cumpliendo cadena perpetua. Heather Wendorf fue totalmente desvinculada de los asesinatos. La terrorífica historia consiguió notoriedad al instante y lanzó una sombra sobre la comunidad vampírica. Si no hubieran recurrido al vampirismo, habrían utilizado otra excusa. No culparemos a la literatura vampírica este tipo de actos. Son personas enfermas. Solo un pequeño porcentaje de la gente que está dentro del movimiento vampírico son personas peligrosas. Es un error pensar que los vampiros modernos, solo porque reconocen los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, toleren la violencia. Dicen que no les excita la muerte, sino desafiarla. Para ellos, ejercer el estilo de vida vampírico no tiene que ver con la muerte. Es la exaltación de una espiritualidad y sensualidad primitivas tan poderosas, dicen, que gran parte de la sociedad se siente a la vez atraída y amenazada por ello. Existe un atractivo asociado a ser víctima de un vampiro, algo de lo que carece ser destrozado por un hombre lobo o atrapado por un zombi. El vampiro te lleva al éxtasis. En mi opinión, los vampiros son sensuales por diversas razones. Sin embargo, la atracción sexual más destacada creo que surge del desafío a la muerte, porque se trata del miedo más profundo y oscuro que tenemos los seres humanos. ¿Es el mito, el misterio o la amenaza? ¿Qué tiene el vampiro que lo hace tan aterrador y al mismo tiempo tan atrayente? En la fantasía tradicional, no existe otra criatura que ejerza la fascinación que ejerce el vampiro, que explote nuestro miedo a la muerte como lo hace el vampiro. Podría decirse que el vampiro tiene el poder de transformarse infinitamente para seguir ejerciendo su fascinación sobre nosotros. Quizá esa fascinación surja de la admiración que sentimos por los poderes del vampiro, y más concretamente por deambular entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un vampiro puede hacer más de lo que dicta la lógica, y eso resulta atrayente. El vampiro nos ha proporcionado una perspectiva más elevada de nosotros mismos y nos ha mostrado otras posibilidades. El vampiro también nos permite adentrarnos en el lado oscuro que todos tenemos. Podemos jugar con la figura del vampiro e incluso pretender que somos vampiros, pero podemos alejarnos tranquilamente de ellos cuando ya no lo deseamos. Por supuesto, la atracción que sentimos por los vampiros también es física. ¿Cómo podemos resistirnos a un monstruo que se parece tanto a nosotros? Cualquiera que haya tenido que hacerse un disfraz de Halloween a última hora sabe lo fácil que es transformarse en vampiro. Todo lo que se necesita es un poco de polvo, una capa y quizá unos colmillos de plástico. Por algunas de estas razones, o quizá por todas ellas, el vampiro nos ofrece infinitas posibilidades de exploración y diversión. Es mi alimento. No necesito beber sangre, pero necesito a los vampiros. Eso es lo que necesito. Los necesito porque me proporcionan mi energía.
La gente suele recurrir al mito del vampiro para proyectar en él lo que desean. Hay vampiros graciosos, vampiros gordos, vampiros monstruosos, vampiros psicópatas, vampiros románticos. El vampiro es el monstruo universal. Un monstruo universal con un atractivo universal, lo que en parte podría explicar por qué tanta gente asegura ser un vampiro de verdad. Creo que cuando la gente mira al vampiro, ve en él, en muchos aspectos, un ser liberado, un mito que no tiene miedo de aceptar la sexualidad y a quien no solo no le asusta aceptar que somos mortales, sino que incluso lo celebra. Entre los vampiros que hemos conocido, algunos aseguran que son inmortales o que tienen habilidades sobrenaturales, pero todos declaran que para ellos el vampiro es un arquetipo. Algunos dicen, soy vampiro porque necesito absorber energía de las personas que me rodean. Pero para la mayoría, identificarse con algo como el vampiro, que es un icono tan rico, implica mucho más que eso. Algunos vampiros modernos como Bloody Sky prometen continuar explorando abiertamente su vampirismo. Vivimos la vida que hemos elegido. Y si a la gente no le gusta, es su problema, no el mío. No es nuestro problema. Para otros, como Padre Sebastián, su estilo de vida está empezando a ser una rutina. Dice que puede ser el momento de colgar la capa e iniciar un nuevo rumbo. Llevo 13 años en esto. Soy muy activo. Pero estoy un poco cansado y quiero un cambio. Quiero hacer otra cosa. Para vampiresas como Raven, su forma de vida le provoca conflictos con el exterior, obligándola a ocultar sus tendencias. No puedo dejar que se me vea la cara. Lo hago por mis padres. No quiero perjudicar ni a mis padres ni a mis amigos. Haciendo esto estoy arriesgando mi trabajo, pero creo que es importante porque no quiero que la gente nos tenga miedo. Solo somos personas. Pero salir de las sombras también es difícil. Para muchos de los vampiros que hemos conocido, la decisión de salir del ataúd ha sido una de las más difíciles de su vida. Todavía existen muchos prejuicios. Mucha gente nos tiene miedo porque cree que somos malos. Es muy difícil decir, sí, lo soy. Soy un vampiro. Es una frase tremenda. Pero ha llegado a un punto en que es necesario decirlo. Ahora estos vampiros están buscando a sus hermanos, no solo con la esperanza de ampliar su comunidad, sino también con la de hacerse comprender por más gente. Si queremos que los vampiros jóvenes vivan más libremente, el mundo tiene que asumir que existimos y de que no somos un peligro para nadie. Estamos haciendo todo lo que podemos para ser buenos miembros de la comunidad. Pero no crean que por mostrar sus colmillos, vampiros como Don Henry han compartido todos sus secretos. Descúbrelo por ti mismo. Nadie va a obligarte a alimentarte. Nadie te lo va a dar con una cuchara. Búscalo tú mismo. Es nuestro conocimiento, no tuyo. Si lo quieres, ven y cógelo, pero asume las consecuencias. Asuma las consecuencias, pero piense en el romanticismo de los vampiros, el mito, el misterio, la amenaza y por encima de todo, la magia. Hemos perdido la magia en nuestro mundo. Hemos perdido lo que impulsa nuestra imaginación. Una de las cosas que me gustan de la subcultura vampírica, de los vampiros psíquicos, de los sanguíneos, de todos, es que no tenemos problemas en dejar que nos idealicen como un mito. Sabemos dónde acaba nuestra realidad y empieza la leyenda. Tanto si ama a los vampiros como si los odia, crea en ellos o los rechace, hay una cosa cierta. Siempre nos sentiremos intrigados por la vida secreta de los vampiros.